Estimados expertos que nos acompañan en este espacio virtual, estimados profesionales de los diferentes establecimientos de salud del país. Buenas tardes nuevamente. Primeramente, agradecer la presencia de la doctora Sonia Quesada en representación de la Organización Panamericana de la Salud, la cual ha colaborado para que sea posible este encuentro virtual en el día de hoy. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por intermedio de la Dirección Nacional de Calidad, en cumplimiento de sus estatutos, en el marco del proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la atención y los servicios de salud que lidera en relación a la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, ha elaborado los lineamientos de prevención y control para casos sospechosos y confirmados de SARS-CoV-2 COVID-19, los cuales fueron validados por expertos reconocidos en el ámbito nacional y a quienes nos complace presentar el día de hoy, con el objetivo de establecer un conversatorio sobre los lineamientos en mención. Agradecemos, expertos, su compromiso con el Ministerio de Salud Pública. Es importante mencionar que esta sesión tendrá un espacio para preguntas, mismas que ustedes podrán formular en el transcurso del conversatorio a través del chat, y una vez finalizadas las ponencias, estas serán dirigidas al panelista correspondiente. Sin más preámbulos, damos paso a la presentación de los expertos que nos acompañarán en este conversatorio. Bolaños, asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Actualmente encargada de los temas de legislación en salud, Sistema Nacional de Salud, cobertura universal, modelos de gestión de servicios, acceso a tecnologías sanitarias y calidad de la atención, entre otros. Y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología desde el 2015. Doctora Adriana Arnao, especialista en infectología pediátrica, actualmente médica asociada al Hospital Vos Andes, Hospital de los Valles y Hospital Metropolitano. Ella es docente del pregrado de medicina en la Universidad Internacional y del posgrado de pediatría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, filial Pichincha, y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctora Carmen Soria Segarra, especialista en infectología
encargada del Servicio de Control de Infecciones del Hospital Luis Bernaza en la ciudad de Guayaquil, docente investigador en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es magíster en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria por parte de la Universidad de Valparaíso de Chile. Tiene además un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada y es miembro de ICSA y SHEA, embajadora internacional. Doctora Gisela Toro Íñiguez es especialista en anestesiología, actualmente docente de la Universidad Católica del Santiago de Guayaquil, es docente del pregrado de la carrera de enfermería, instructor del programa CINELA por parte de la Universidad de Valparaíso y del programa SterilU. Es técnico certificado en central de equipos y esterilización por parte del Consejo de Certificación de Central de Equipos y Esterilización de los Estados Unidos de América. Entonces, dando continuidad a la agenda, en este momento cedo la palabra a la doctora Sonia Quesada, en representación de la Organización Panamericana de la Salud en el Ecuador, con el tema Plan de Preparación y Respuesta para COVID-19, específicamente el pilar 6 relacionado con prevención y control de infecciones. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder tener con ustedes esta charla en donde estamos trabajando conjuntamente la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública en este reto tan importante que tenemos y este desafío de cómo dar respuesta a todo esto que nos está afectando del COVID-19. Como lo decíamos al principio, a nivel internacional existe un plan que se elaboró por parte de la OMS para ayudar a los países a establecer pilares en donde cada uno de los países tenía que tener énfasis para poder dar una mejor respuesta a esta pandemia. Existe este documento que les estamos mostrando en relación a lo que la Organización Mundial de la Salud está recomendando a los países, y por el otro lado, con el Ministerio de Salud se ha elaborado un plan de preparación y respuesta que está alineado a estos pilares que estamos comentando, que aún está en proceso de revisión y aprobación, pero está alineado a esta propuesta que estamos haciendo. En este documento, como ustedes pueden ver, están establecidos 9 pilares en donde se le aconseja a los países tomar en cuenta todos estos procesos de trabajo para dar una respuesta integral. Y como ustedes pueden ver desde el pilar 1, la coordinación, planificación, toda esta cuestión de comunicación de riesgo, vigilancia epidemiológica, puntos de entrada, apoyo a laboratorios nacionales y, como ya sabemos ahora lo que vamos a trabajar el día de hoy, prevención y control de infecciones, que es uno de los pilares más trabajados y más importantes, igual que el de manejo de casos. También les pone un espacio para apoyo operativo y aspectos logísticos, y que no nos olvidemos que en la pandemia hay la necesidad de mantener servicios esenciales a la población, que no sea solamente atender pacientes COVID. Estos son los 9 pilares que tiene el plan, y precisamente hoy lo que se va a hacer en esta sesión es ahondar más en el pilar 6, que es en relación a prevención y control de infecciones. En este sentido, este pilar lo que les propone a los países es que se revisen y refuercen todos los métodos de prevención y control de infecciones, no solamente en las unidades de salud, sino también estamos en un reto a nivel poblacional, porque es una cuestión que la población no está acostumbrada a estarlo manejando, y mucho menos en todos los ámbitos de trabajo socioeconómico y demás. Entonces el pilar lo que busca es no solamente trabajar con los establecimientos de salud, sino con la población en general, para tener estas acciones de prevención de la transmisión al resto de las personas, a los pacientes, a la comunidad en general. Entonces, en este plan de preparación hay una serie de pasos en donde se le pone atención, primero, a que el país no parte de cero. Casi todos los países han tenido un plan de prevención de control de infecciones con el tiempo, y bueno, lo que se tiene que hacer es reforzarlo y ampliarlo y tener un plan para que esto vaya caminando. Además, lo que se busca es que las personas, como es el día de hoy,
que tienen un conocimiento técnico especializado apoyen a los servicios de salud y a la comunidad en general para ver cómo se implementan todas estas medidas, cómo se hace registro, notificación, cómo se organizan todas estas acciones a nivel de la comunidad. Y el punto 3 que está puesto en este plan, lo que nos busca es ver cómo el país puede evaluar que estas medidas se estén tomando y se estén llevando a cabo de principio en las unidades médicas, pero también a nivel de todos los lugares públicos y todos los espacios en donde se está compartiendo entre la población. Entonces, estos son en el marco general lo que se les está recomendando a los países. Y bueno, ¿por qué? Porque nos preocupa sobre todo y el enfoque al personal de salud es porque tenemos casos positivos y defunciones dentro de nuestro personal de salud. A veces no nos va a quedar claro si el contacto, la infección se hizo dentro del centro de trabajo o si se hizo a nivel comunitario. Es difícil saberlo. Sin embargo, el país lleva una notificación de la profesión de las personas que se van infectando en el país y estos datos que les estamos presentando tienen el corte al 1 de agosto de este año en relación al tipo de personal y la afectación que tienen, ¿no? Entonces, el primer punto en los casos positivos, ustedes ven a todo el personal de salud y después un desglose especial de médicos, enfermeras y laboratoristas. Entonces, como ustedes ven, igual en la cuestión de la mortalidad, es preocupante que el mayor número se haya dado en el personal profesional médico. Entonces, precisamente por eso es que estas capacitaciones, este reforzamiento de las actividades son vitales. No podemos seguir perdiendo personal de salud valioso, sobre todo en este momento. Entonces, por eso es que se está reforzando todas estas acciones y además de que ya existen conocimientos previos, bueno, están saliendo mucha información constantemente en relación a eso y nosotros tenemos una página web tanto de la OPS como de la OMS en donde ustedes pueden acceder a todos los recursos técnicos que estamos ofreciendo, tanto a nivel de guías técnicas como de cursos y este tipo de webinars que son muy importantes. Aquí les estamos poniendo un ejemplo de los documentos técnicos que tenemos en relación al tema, sobre todo en relación a las dudas que se tiene del uso del equipo de protección personal. Los dos extremos son malos, no tener el equipo necesario, pero también estar sobreutilizando algunos elementos que no están recomendados, también es uno de los desafíos de los países y en estos documentos y con las presentaciones que vienen a continuación, ustedes van a tener más información sobre estos temas. En el caso de Ecuador, se tiene una presentación especial en relación al reto de que existe de estar atendiendo a pacientes de COVID en zonas remotas. Entonces, ustedes pueden acceder a este link de toda una presentación que hay sobre manejo clínico, protección, medidas de protección y ampliación de servicios de salud en estas áreas remotas, así como otros elementos que tenemos en nuestro campus virtual. Un comercial que quiero decirles es que cuando se abrió el primer curso en el campus virtual de medidas de protección, resulta que Ecuador tuvo 14,000 participantes, tanto de personal de salud como personas que no están en el medio dando servicios, ¿no? Están veterinarios, está gente que tiene sus propios negocios, etcétera. Entonces es bien importante cómo la gente está ávida de estas informaciones, ¿no? Y se puede acceder y hasta tener su certificado de que atendieron este tema. Y quiero cerrar la presentación recordándoles que desde el año pasado se estableció por parte de la OMS el Día Internacional de la Seguridad del Paciente y se celebra cada 17 de septiembre del 2020 y el eslogan de esta vez tiene que ver con la protección del personal de salud. El eslogan va a ser en relación, no se puede tener seguridad del paciente sin que el personal de salud esté protegido también. Entonces, todas las actividades que se van a hacer este año van a rondar en este sentido de cómo proteger a nuestro personal de salud, que es en este momento el personal más valioso en esta batalla que estamos librando. Entonces, nada más era esta cuestión de enmarcar por qué es importante este reforzamiento de los conocimientos en materia de equipos de protección personal, el mismo programa de control de infecciones,
hay que reforzarlo todos los días. Ya se habían hecho muchos esfuerzos por el Ministerio de Salud. De hecho, todo lo que ustedes van a escuchar a continuación es la conclusión de todo este trabajo. Y bueno, vamos a seguir reforzando estas actividades tanto por este medio como en el nivel local. Entonces, los invitamos a estar revisando nuestras páginas continuamente, que se van actualizando con la evidencia que está en disposición a día. Y bueno, les agradecemos mucho su participación y quedamos pendientes en caso de que haya alguna duda o comentario al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quesada, por su valiosa e importante intervención. Ahora cedo la palabra a la doctora Grace Salazar con la primera ponencia relacionada con generalidades del SARS-CoV COVID-19. Buenas tardes. Como sabemos ya, los coronavirus son una extensa familia de virus ARN. Muchos de ellos causan enfermedades frecuentes, sobre todo en animales, y sabemos que SARS-CoV-2 es uno de los 7 coronavirus de la familia Coronaviridae que infecta y tiene afección de enfermedad en humanos. Ya son conocidos los coronavirus. Previo, en las 2 décadas pasadas, hemos tenido 2 brotes de coronavirus relacionados a enfermedades respiratorias. Recordemos, en el 2002 hemos tenido el síndrome agudo respiratorio severo y en el 2012 el síndrome respiratorio del Oriente Medio relacionados a coronavirus. Estos 3 con antecedentes genéticos relacionados a murciélagos. Si bien SARS-CoV-2 está relacionado en un 88% y menos a cada uno de ellos, a SARS y a MERS, se relacionan a antecedentes ancestrales de murciélagos genéticamente, y es posible que haya una transmisión zoonótica, aunque en SARS-CoV-2 aún no es confirmado, pero sí se ha visto esta situación en SARS a través de mamíferos, los civeta, y en el caso de MERS a través de camellos. Entonces, COVID es el nombre que se le atribuyó a la enfermedad producida por SARS-CoV-2. Característicamente y en comparación con los otros coronavirus ya conocidos, esta es una enfermedad que tiene una patogenicidad menor, o es severa, menor severa, pero tiene mayor capacidad de transmisión. Este nuevo coronavirus fue, como ustedes saben, descubierto o detectado en diciembre en Wuhan, el 12 de diciembre en China, y luego de lo cual pues se ha proliferado a nivel mundial, prácticamente en todos los países, afectando no solamente la parte de salud, sino la parte económica, con todas las consecuencias que conocemos. Estructuralmente, SARS-CoV-2 es un virus ARN, está rodeado de una envoltura, que contiene la nucleocápside, como podemos ver en el gráfico. Las proteínas transmembranas sobresalen sobre la envoltura y en la microscopía electrónica se puede observar esa característica de corona radiada, a lo cual se atribuye su nombre. Tiene básicamente 4 proteínas importantes. La proteína S o spike, que es una proteína importantísima transmembrana, que se utiliza para la entrada de la partícula del virión a las células a través de receptores en las células del humano, y por lo tanto es un factor importante de tropismo viral. La proteína M es la proteína más abundante. Es una proteína que básicamente le da forma al virión, que está unida a la bicapa lipídica. La proteína E es una proteína pequeña que desempeña un papel importante en la patogénesis, el ensamblaje, la liberación del virión. Y la proteína N, una proteína multipropósito que facilita la interacción entre las proteínas y obviamente le da la eficiencia de transcripción viral. El virus tiene un tamaño aproximado entre 60 y 140 micrómetros, y es importante porque tiene un tamaño bastante similar a otras partículas respiratorias, virales, influenza aviar, entre otros. En relación a los eventos que se han presentado importantes en la línea de tiempo en relación a COVID, pues
tenemos que, cabe recalcar que se detectaron decenas de casos de neumonías atípicas durante el mes de diciembre, como mencionábamos en la provincia de Hubei, en China. Estos pacientes tuvieron en común el hecho de compartir o haber ido a mercados donde se consumían algunos animales, se ofertaban animales de vida silvestre también para humanos, y es por eso que se cree que es posiblemente una zoonosis. Después de esto, no tardaron en identificar el virus debido a que se descartó que era SARS y MERS, se supo que era un beta coronavirus, y 28 días después de la identificación del agente se tuvo ya la genotipificación, y esto ayudó, claro, a los estudios para determinar la enfermedad, la transmisión, etc. El 30 de enero la OMS declara una emergencia de salud pública internacional, y a partir de ese momento hay varios sucesos de transmisión. Empiezan casos en Asia, incluso casos de aislamiento en viajeros en mar internacional. Posteriormente la pandemia se extendió hacia Europa. Recordemos que Italia y España tuvieron importantes número de casos y de hecho llevaron la pandemia de forma importante durante un periodo de tiempo hasta que llega a América, y actualmente Estados Unidos es probablemente el país que tiene más casos y mayor mortalidad. El 11 de mayo del 2020 la OMS declaró una situación pandémica debido al recorrido de la enfermedad que, como vemos, continúa y ha seguido afectando a varios países. En cuanto a la sintomatología, tenemos una amplia gama de sintomatología reportada por SARS-CoV-2. Es importante recalcar que desde un resfriado, una faringitis, cualquier síndrome febril o cualquier síntoma relacionado respiratorio, tos, fiebre, escalofríos y en menor proporción fatiga importante, vómitos, diarreas, dolor abdominal, pueden ser síntomas de COVID, ¿ya? Si bien esperamos que sea sintomatología típica respiratoria o una enfermedad parecida a la influenza, muchos casos son muy poco sintomáticos y algunos casos se caracterizan solamente por fatiga. Esto tiene importancia en la detección de los casos. Si bien el 80% de los enfermos tienen enfermedad leve, es importante recalcar que hay grupos evidentemente que son de riesgo, personas de mayor edad, de más de 50, de más de 65 años, y que pueden tener comorbilidades o patologías, hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otras, y hay que reconocer los signos de alarma de la enfermedad, como dificultad respiratoria, dolor torácico persistente, estados confusionales o cianosis, que pueden alertarnos ante una enfermedad grave para evidentemente tener una atención prioritaria en estos pacientes. En cuanto a la transmisión, sabemos que SARS-CoV-2 es un patógeno que se transmite principalmente por gotas. Si bien sabemos que es también, como otros virus respiratorios, influenza y otros coronavirus, oportunista en transmisión en la vía aérea, es decir, bajo ciertas circunstancias, como las circunstancias que generan aerosoles, se puede transmitir por aire, netamente la transmisión es principalmente por gotas. Y asociado a esto tenemos la transmisión del contacto directo entre persona y persona y la transmisión a través de superficies contaminadas. Se encuentran todavía en estudio otras vías de transmisión, posiblemente sanguíneas y los donantes de órganos, y la vía transplacentaria, que si bien ya se ha detectado un caso, parece ser una vía menor, infrecuente y que sigue en estudio. En relación a los casos, podemos ver el panorama mundial. El rojo más intenso, evidentemente, es la mayor densidad de casos en la población por país. Actualmente se cuentan con 18 millones de casos y más de 700.000 añadidos a ellos. Estados Unidos ahora es el foco de la pandemia, tiene más casos y mortalidad. En muertes se reportan más de 700.000 con 11 millones de personas recuperadas. Y el panorama nacional nos indica hasta el día de ayer que tenemos actualmente 79.000 personas contagiadas, comprobadas con prueba PCR. De esos tenemos 11.000 casos con alta hospitalaria y recuperados en un global de 59.000. 5.808 personas fallecidas
En la parte inferior podemos ver el gráfico de la tendencia epidemiológica acumulada en los días y las provincias que mayor densidad de casos por población tienen son Pichincha, Guayas, Manabí, que sobrepasan el 5%. El comportamiento de la pandemia en relación a las comorbilidades, de edad, etcétera, ha sido similar que lo reportado a nivel mundial. Y ese es el panorama con el que contamos en este momento. Listo, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a comentar rápidamente el tema de las estrategias de prevención y control de la transmisión de COVID-19, enfocándome principalmente en las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Entonces, como todos ustedes conocerán y está indicado en los lineamientos nacionales, pues las estrategias para evitar la transmisión de COVID-19 tienen varios aspectos. Tratar de discutirlo, que comienzan con precoz de los casos y el triaje de los mismos, ¿no? El pilar de la prevención de la transmisión de infecciones intrahospitalarias y en este caso comunitarias también, que son las precauciones estándar. En esta y en todas las infecciones es lo principal que debemos recordar, la aplicación correcta de las precauciones estándar. Y por supuesto, basados en el mecanismo de transmisión que ya nos comentó la doctora Grace, pues aplicamos precauciones adicionales a las estándar, que se llaman formalmente precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, que todos los conocemos comúnmente como los aislamientos, ¿no? Las normas de aislamiento o ese tipo de cosas. El nombre formal es precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Y obviamente algunas estrategias adicionales propias o inherentes a las características particulares que tiene la pandemia. Y finalmente, y como toda estrategia de prevención y control de infecciones, si no contamos con apoyo administrativo, con apoyo gerencial, pues obviamente no funcionan, no progresan las estrategias. Entonces debemos contar siempre con apoyo, controles administrativos y finalmente el control ambiental, que no es más que una precaución estándar también, la limpieza y desinfección adecuada del entorno hospitalario y también comunitario, pues una parte importante para contener y prevenir la transmisión de COVID-19. Entonces, hablando en primer lugar de la identificación precoz de los pacientes, ¿no? Esto es muy importante y no solo hay experiencias a nivel mundial, ¿no? La detección temprana de los casos y la trazabilidad y hacer la detección y la identificación de los contactos de aquellos casos con el fin de poderlos aislar y realizar un control de los mismos, es vital para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces sí es muy importante tratar de identificar rápidamente a los pacientes con sospecha de COVID-19 y hacer rápidamente el control de la infección y someterlos el control, digamos, del cerco epidemiológico y aparte hacer un triaje del paciente y evaluar cuáles van a poder ser atendidos ambulatoriamente y cuáles requieren hospitalización, ¿no? Entonces las estrategias de tamizaje y triaje requieren que todas nuestras instituciones de salud cuenten con protocolos que reduzcan el tiempo de espera de los pacientes, en especial en el área de emergencia, ¿no? Que haya información visible que informe a los pacientes los signos y síntomas más comunes, cómo, cómo hacer o qué debe hacer el paciente para acudir a que le tomen una muestra si es necesario, tratar de físicamente tener entradas separadas o ambientes separados para los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, que el personal sanitario también esté pendiente y sepa cuáles son los signos, síntomas, las definiciones de caso más actualizadas para que pueda detectar tempranamente a los pacientes sospechosos, ¿no? El hecho de que el personal de salud sepa
las definiciones de caso actualizadas, hace que el umbral de alerta de los profesionales sea menor y que se detecten de mejor manera los casos potencialmente sospechosos. También los puestos de triaje obviamente deben estar adecuadamente equipados. Ya conversó la doctora Quesada sobre la incidencia de la enfermedad en personal de salud. Entonces, los puestos, las áreas hospitalarias deben contar con el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Y obviamente tenemos que auditar o supervisar que todas las medidas de tamizaje y triaje se cumplan en las diferentes áreas hospitalarias. ¿Qué requiere el área de aislamiento? ¿Qué requiere el área diferenciada para triaje de los pacientes sospechosos de COVID-19? ¿No? Primero, bueno, debe estar en la entrada del establecimiento y debería idealmente no estar precedido de ningún área previa. O sea, el paciente debe ingresar directamente al área de triaje, entrando apenas al puesto de salud o al hospital o al centro de salud, ¿no? Con el fin de evitar que estén en contacto con otros pacientes o personal de salud. También el área de triaje debe tener una adecuada señalización, ¿no? Debe tener ayudas visuales e informativas, en especial de la higiene de manos y de la higiene respiratoria, que son vitales para evitar la diseminación. Hay que asegurar el distanciamiento de las áreas de más de 2 metros, como dice la evidencia, ¿sí? Estar alerta, el personal de salud debe tratar de hacer el triaje rápido de la gente que tiene datos de complicación como dificultad respiratoria y por supuesto el área debe estar adecuadamente dotada de los insumos para hacer higiene de manos, sea agua y jabón o bien alcohol gel, deben ser suficientes de acuerdo al tamaño del área y deben estar accesibles tanto para pacientes como para usuarios. Aquí podemos recordar las medidas de precaución estándar. No son 11, no son 5 las medidas de precaución estándar, solo que están un poco más desglosadas. Eso probablemente ya lo sepan todos, pero nunca está de más recordar a las precauciones estándar porque son el pilar para evitar que se transmitan las infecciones. La primera precaución estándar y por supuesto la más importante es la higiene de manos. Desgraciadamente, como todos ustedes recordarán, es la que menos se cumple, no solo en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Es una medida que no tiene el apego que todos quisiéramos. La segunda precaución estándar se llama uso correcto del equipo de protección personal. Entonces es los guantes, la mascarilla, la protección ocular, el gorro, la bata u otro equipo de protección personal que nuestras colegas nos comentarán ya con mayor detalle esta segunda precaución estándar más adelante. Es la segunda precaución estándar. La tercera precaución estándar es la higiene respiratoria. Pues, la higiene respiratoria implica lo que todos aplicamos. Digamos, esto no es nuevo, no es que se inventó con esta. Ya todos sabíamos por el tema de influenza cuáles son las medidas de higiene respiratoria. Ahora la diferencia es que el uso de mascarilla es generalizado, pero seguimos recomendando toser o estornudar en el pliegue del codo, hacer higiene de manos luego de toser o estornudar. Y por supuesto que una parte importante de la higiene respiratoria es estar todo el personal de salud inmunizado contra influenza todos los años, periódicamente. Y eso no deja de ser relevante en esta pandemia porque al menos nos quita un enemigo y ya estamos entrando en temporada de influenza, ¿no? La cuarta precaución estándar es las prácticas de inyección segura, es decir, desechar los cotopunzantes donde debemos desecharlos, tener contenedores adecuados, no compartir solución para varios pacientes. Esa es la cuarta precaución estándar. Y la quinta, que no es menos importante por ser última, es la limpieza y desinfección adecuada del entorno hospitalario, donde entran protocolos adecuados de limpieza, el manejo adecuado de la lencería hospitalaria y la correcta eliminación de los desechos. Esas son las 5 precauciones estándar.
Pues la primera, no se olviden nunca, es la higiene de manos, ¿sí? Ya desde la Edad Media, los médicos tenían una noción de que había que lavarse las manos, a pesar de no tener el conocimiento científico y microbiológico de la transmisión de infecciones, pero se lavaban las manos, ¿sí? Ya era una recomendación que lleva miles de años con nosotros, varios cientos de años, bueno, con nosotros, ¿no? Recordar siempre los 5 momentos de higiene de manos, ¿no? Em, los momentos antes de tocar al paciente que están diseñados básicamente para proteger al paciente, si bien las precauciones estándar están diseñadas para proteger al personal de salud y en segundo lugar o como un beneficio adicional al paciente, ¿no? Los momentos antes de tocar al paciente son protegen, digamos, al paciente de una potencial transmisión de agentes potencialmente infecciosos en las manos de otro paciente. Mientras que los momentos después del contacto con el paciente o con su entorno nos protegen a nosotros, ¿no? Obviamente van a proteger al siguiente paciente que veamos, pero están diseñados básicamente para protección del personal de salud. No olvidar el quinto momento de higiene de manos, que es uno de los que menos se aplican. A veces se entra al cubículo, a la unidad del paciente, no se le toca al paciente, sin embargo, estando en contacto con el entorno, ya sabemos que las superficies inanimadas también se pueden colonizar. Entonces, no olvidar el quinto momento de la higiene de manos. Y recordar también que ambas estrategias, tanto soluciones con base de alcohol como agua y jabón, son igualmente efectivas y las soluciones en base alcohólica son más asequibles y más fáciles de implementar versus el agua y el jabón. Solo para que ustedes recuerden la importancia de el uso generalizado de mascarilla como una recomendación dentro de la higiene respiratoria. Ya la doctora Grace nos dijo que la principal vía de transmisión de COVID-19 es las gotas respiratorias, ¿no? Y todos hemos leído hasta la saciedad las posibilidades o las evidencias que hablan sobre una potencial transmisión de aerosoles de COVID-19 y obviamente asociado a procedimientos que generan aerosoles, ¿no? Y todos nos estresamos porque el mecanismo de transmisión puede ser aerosoles y ese tipo de cosas. Una mascarilla quirúrgica correctamente utilizada reduce significativamente la producción de aerosoles o de partículas de 5 micrómetros cuando la persona potencialmente infectada lo ocupa bien. Entonces, si ocupamos bien la mascarilla, si recomendamos el uso adecuado de mascarilla y generalizado, ahí un poco se acaba la discusión de si se transmite o no por aerosoles, porque la mascarilla va a proteger a que los potenciales infectados, si la usan bien, transmitan la infección a otras personas. Entonces, muy importante ese punto en el tema de higiene respiratoria. Aquí podemos ver una de varias evidencias de un hospital en Estados Unidos donde previo a la implementación de mascarilla universal, los casos iban en aumento, ¿no? De COVID-19, mientras que cuando se implementó mascarilla universal, primero para trabajadores y luego para trabajadores y pacientes, los casos empezaron a bajar significativamente. Entonces, recordar la, eh, la valía o lo valioso que es el uso generalizado de mascarilla, obviamente acompañado de las correctas recomendaciones de su uso. Y como les digo, para toda infección, basado en el mecanismo de transmisión de la infección, uno aplica precauciones adicionales a las estándar. No que reemplacen a las estándar, sino adicionales a las mismas, que se llaman precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, que no son otra cosa que los famosos aislamientos que conocemos en el hospital, ¿no? Entonces, dentro de estas precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, recordar que los pacientes idealmente deberían estar en habitación individual, ¿no? Con una ventilación adecuada. Muchas veces eso no es posible en nuestras unidades de salud, entonces podemos poner pacientes de las mismas características, eso es muy importante, ¿no? Con el mismo perfil, de tratar de evitar mezclar sospechosos con confirmados y ese tipo de cosas, no es
no es recomendable en el tema de la cohorte, y hacer una separación adecuada de la unidad del paciente, que puede ser entre 1 o 2 metros de distancia. Esto también es parte de las medidas de precauciones de contacto y de gotitas, que es evitar el movimiento excesivo del paciente, ¿no? Tratar de solo sacarlo a los estudios estrictamente necesarios, y siempre que el paciente salga de la habitación, por las razones que ya hemos indicado, hay que colocarle una mascarilla quirúrgica al paciente, ¿no? Tratar de que las rutas de transporte de los pacientes sean predeterminadas, se arme digamos, se comunique al lugar de recepción del paciente de que va a llegar, se planifique cómo va a ser el transporte del paciente. Y también muy importante limitar el número de gente que valora al paciente, evitar las interconsultas innecesarias, los tratamientos que no son esenciales en ese momento, para evitar la exposición de un número mayor de profesionales sanitarios. Entonces, ¿qué comprenden las precauciones de contacto y gotitas? Ya hablamos de habitación individual, de limitar el transporte, de restringir las visitas. Las precauciones de contacto además comprenden el uso de una bata descartable, ¿no? Que debe ser de manga larga y con puño cerrado, bien asegurada en el cuello y en la parte de atrás, y el uso de unos guantes de manejo que deben ir sobre el puño de la bata. Esas son precauciones de contacto. Y precauciones de gotitas es el uso adicional de una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Para precaución de gotitas, y por supuesto de la protección ocular. En ambas precauciones, tanto contacto como gotitas, el material clínico, es decir, oxímetro, tensiómetro, fonendos del paciente, son de uso individual, porque vemos que las superficies inanimadas también se pueden colonizar. ¿Qué pasa cuando el paciente es sometido a procedimientos que generen aerosoles, siendo los más comunes la intubación orotraqueal, la ventilación no invasiva, la realización de traqueotomía, ¿no? La ventilación con bolsa mascarilla, los procedimientos endoscópicos de la vía aérea, ¿sí? Cuando se hacen procedimientos que generen aerosoles, y cuando con potencial de cambiar el mecanismo principal de transmisión de COVID-19, ahí es cuando requerimos implementar precauciones de vía aérea, ¿sí? Pues las precauciones de vía aérea comprenden, en el mundo ideal, no todos tenemos, pues, una habitación con presión negativa, y si no la tenemos, pues tener la puerta cerrada de la habitación del paciente y las ventanas abiertas, ¿no? Que es un tipo de presión negativa natural, ¿sí? Y obviamente la protección respiratoria va a ser una mascarilla o un respirador, perdón, N95 o similar, además de la protección ocular. El resto de precauciones son iguales, se mantiene la precaución de contacto, como ya dijimos previamente. ¿En qué tiempo nosotros levantamos las precauciones en pacientes con COVID-19? Probablemente en el paciente hospitalizado, ¿sí? Se levanten las precauciones en consenso con el equipo de control de infecciones del hospital, ¿no? Ya todos probablemente hayamos leído las últimas recomendaciones. Si bien PCR de COVID-19 puede seguir saliendo positiva, casi ningún estudio ha demostrado con cultivo viral que haya virus viable pasado los 10 días de inicio de la enfermedad. Entonces, ahora sabemos, o con bastante seguridad podemos suspender los aislamientos cuando el paciente está al menos 72 horas asintomático, 24 horas según otras guías, y han pasado 10 días desde el inicio de los síntomas, sin necesidad de hacer PCR de control. Cuando el paciente ha tenido enfermedad severa, se recomienda dejar pasar 20 días con las mismas consideraciones que acabamos de decir antes de suspender el aislamiento. Lo que dijimos al comienzo, ¿no? Es importante tener apoyo gerencial, tener presupuesto, tener infraestructura, ¿no? Para que sirvan las medidas de prevención de infecciones. Pues necesitamos que el hospital o el área de salud o el centro de salud tenga infraestructuras adecuadas, se capacite periódicamente al personal y a los trabajadores de la salud,
se actualicen los protocolos de atención, los protocolos destinados a reconocer rápidamente los pacientes sospechosos o confirmados, ¿no? Evitar en la medida de lo posible el hacinamiento de las áreas. Esto es particular en el servicio de urgencias, ¿no? A veces toca armar estructuras fuera del servicio de urgencia para que esto sea posible, ¿no? Estar siempre pendientes de la información epidemiológica para poder anticiparse en la medida de lo posible a los flujos de pacientes y por supuesto que el equipo de protección personal no falte. ¿Qué otras cosas son importantes? Ya dijimos, ofrecer una formación apropiada y periódica al personal sanitario. Y no solo es importante enseñar al personal, sino supervisar todos los días que lo que se ha enseñado se cumpla, porque esa es la mejor manera de aprender. Por otro lado, en conjunto con salud ocupacional, hay que estar súper pendientes de la salud del personal, ¿no? Para tratar de limitar la exposición de los trabajadores potencialmente contagiados y evitar que siga ahí la cadena de transmisión, ¿no? Es muy importante que haya un número adecuado de profesionales para cada paciente para minimizar la exposición del trabajador a muchos pacientes, ¿no? Y, por supuesto, mantener la educación tanto del público como del personal. Es muy importante también que la administración facilite la comunicación, tenga adecuados controles al ingreso al hospital, ¿no? Que los cuidadores de los pacientes también tengan un estado de salud adecuado, los registros de ingreso y salida del hospital, tanto para trabajadores como para personal sanitario, nuevamente la educación y el uso adecuado del equipo de protección personal son relevantes. Obviamente, y esto, bueno, ya digamos, hay mucha más evidencia, ya conversamos que el uso de mascarilla debe ser generalizado y en los hospitales idealmente debe ser tanto para pacientes como para visitantes generalizado el uso de mascarilla, pero no solo eso, sino que hay que enseñar a la gente a usar adecuadamente la mascarilla y también estarle insistiendo periódicamente que se lave las manos, que haga higiene de manos. Esas dos medidas son muy importantes y probablemente reduzcan en un buen porcentaje el riesgo de transmisión. Ya transmisión comunitaria, pues hay en todo el país, ¿no? Obviamente ningún visitante debe estar en procedimientos riesgosos, eso es lógico, ¿no? Y es obvio. Y también evitar el hacinamiento, como ya hablamos previamente. El último, pero no menos importante, es el control ambiental, la limpieza y desinfección adecuada del entorno hospitalario, de acuerdo a los protocolos ya existentes, ¿no? Y asegurar que el hospital tenga una ventilación adecuada de las áreas, ¿no? No es, o sea, es ideal presión negativa en las áreas que manejen pacientes con sospecha o confirmación de COVID, ¿no? Pero no todos los hospitales lo tienen. Una ventilación natural adecuada es muy beneficiosa y puede ser una alternativa válida a la presión negativa, ¿no? Obviamente reducir los procedimientos que generen aerosoles a lo mínimo necesario, ¿no? Y estar seguro de que las áreas, insisto, tengan una adecuada ventilación. Muchas gracias a todos por su atención. Me han tomado una importancia tremenda y pues que quizás el personal de salud, ¿ya? Entonces, bueno,
La seguridad del personal comienza con una adquisición adecuada del equipo de protección personal y la selección de los EPP se deben basar en la evaluación del riesgo. Esto es súper importante. Tenemos que identificar dos procedimientos aquí, aquellos que generan aerosoles y aquellos que no los generan. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Es súper importante esto. Entonces, si vamos a hacer una intubación endotraqueal, vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar, vamos a realizar una técnica por inducción de esputos y vamos a realizar autopsias o cirugías, sobre todo aquellas de la vía aérea. Entonces, eso es súper importante que nosotros diferenciemos, ¿no es cierto? Procedimientos generadores de aerosoles y procedimientos no generadores de aerosoles. Entonces, si nosotros no vamos a realizar procedimientos generadores de aerosoles, necesitamos el equipo que ustedes observan ahí. Como ya dijo Juan José, por supuesto, la higiene de manos es básica. La bata, sobre todo aquellos procedimientos que generen salpicaduras, la mascarilla, ¿no es cierto? Que ya vamos a hablar. Esto es bien importante, el tema de las mascarillas, pero obviamente si la transmisión, como ya dijo la doctora Grace, es a través de gotas, entonces lo principal es el uso de la mascarilla, el uso de los gogles también y pues el uso de guantes, sobre todo porque también el virus podría transmitirse por gotas y más aún si es que vamos a realizar procedimientos que generen fluidos o algo así. Eso debe utilizar el trabajador sanitario, entonces el familiar pues se recomiendan las mismas medidas, obviamente guardar la distancia, ¿no es cierto? Que se recomienda que sea idealmente 2 metros, pero tendría que ser entre 1 y 2 metros, y los gogles no se recomienda para el familiar. Ahora, ¿qué pasa con los procedimientos generadores de aerosoles? Es lo mismo, pero básicamente cambia aquí el tipo de mascarilla que vamos a utilizar. En esto sí es de suma importancia utilizar una mascarilla N95, que llamados también respiradores, ¿no es cierto? Ahí ya no se recomiendan las mascarillas quirúrgicas, es decir, cuando generamos aerosoles, nuevamente repito, esto es súper importante que les quede el concepto, si es que vamos a hacer una intubación o extubación endotraqueal, si es que vamos a hacer broncoscopías, reanimaciones cardiopulmonares, técnicas de inducción de esputo, realización de autopsias o realización de cirugías, sobre todo aquellas que incluyen la vía aérea. Es bien importante no solo colocarse adecuadamente el equipo, sino también cómo lo colocamos. Realmente es bien alarmante y preocupante ver los datos que se anunciaron al inicio, ¿no es cierto? Que hay un alto porcentaje del personal de salud que se ha infectado aquí en el país, entonces eso es realmente preocupante. O no estamos usando adecuadamente el equipo, o quizás la técnica de colocación o de retiro no es apropiada, y entonces ahí también puede haber infección de parte del personal de salud. Por eso es bien importante que seamos minuciosos y que conozcamos esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos colocamos el equipo de protección personal, es importante saber que la bata va primero, porque el guante se coloca encima después de eso. Si nosotros no hacemos así, primero nos colocamos el guante y después la bata, hay una superficie que nos queda libre por la cual el virus puede entrar a través de los procedimientos que realizamos, entonces también nos podemos infectar. Y por eso es bien importante. A la derecha ustedes pueden ver la secuencia para el retiro del equipo de protección personal y esto también es igual de importante, ¿no es cierto? Primero tenemos que retirar siempre de lo más sucio a lo más limpio. Entonces siempre primero retiramos los guantes, los desechamos, ¿no es cierto? Y vamos retirando todo el resto del equipo. El retiro del equipo de protección personal no es una carrera contra el tiempo. No tenemos que apuradamente quitarlos porque justamente se llama equipo de protección personal. Me protege a mí, protege a mi familia de que yo no lleve el virus a la casa, protege a mis seres queridos, protege a los otros pacientes no COVID que puedo estar manejando. Entonces, el equipo de protección personal debe ser colocado minuciosamente y retirado igual con paciencia. Recuerden primero de lo más sucio a lo más limpio. Eso es bien importante. Fíjense aquí, esto también es súper importante, la mascarilla quirúrgica. A veces el uso de la mascarilla quirúrgica nos da una falsa sensación de seguridad y entonces sí está bien, es súper importante usarla, pero si no utilizamos el resto de medidas que debemos hacer, sobre todo higiene de manos, no vamos a tener la protección necesaria, entonces tenemos que realizar todos los procedimientos correctamente. La mascarilla siempre debe cubrir la nariz, la boca y el mentón, ¿no es cierto? Primero debemos desatar las tiras inferiores y luego las superiores. No debemos tocar la parte delantera y no debemos tocar la cara. Esto es bien importante porque a veces hacen al revés, ¿no es cierto? Se sacan primero las tiras superiores, entonces la mascarilla cae
ya se han sacado la bata, entonces la mascarilla cae después que manejan un paciente COVID y ustedes se han manchado, ¿no es cierto?, su camiseta, suéter, blusa, lo que lleven colocado su ropa, y con eso se van a la casa y llevan el virus que permanece en las superficies, depende de qué tipo de superficie, es diferente tiempo, pero pues puede tardar varias horas ahí. Entonces esto es bien importante porque ahí ustedes se pueden estar contaminando su ropa. Entonces siempre tienen que retirar primero la parte inferior, sobre todo si es que es esa de amarrar, luego la tira superior y luego desecharla sin tocar la parte frontal. Y esto es bien importante porque sobre todo ahora que estamos utilizando de manera obligatoria y permanente la mascarilla, siempre nos estamos tocando y eso genera contaminación. ¿Cómo se utiliza la mascarilla? Con eso también ha habido mucha infodemia, ¿no es cierto? Infodemia, la OMS lo define como información abundante y muchas veces errónea. Entonces, el uso de la mascarilla no ha sido la excepción. Yo creo que en COVID muchas de las cosas han generado infodemia y la mascarilla no ha sido la excepción. Entonces, en las redes sociales circulaban muchas cosas, entonces decía que si el color azul para adentro, que si el color para afuera, que si yo estoy asintomática el un color, que si sí tengo síntomas es al revés. Entonces, bueno, no, el color, claro, es importante, pero va a depender del proveedor. Entonces, más que el color, no se fijen en el color, sino en los pliegues. Los pliegues de su mascarilla quirúrgica tienen que estar hacia abajo y hacia afuera, en sentido inferior y hacia afuera. Entonces, la mayoría de veces ese color generalmente es azul hacia afuera, pero eso va a depender del proveedor. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que el color no es tan importante, sino fíjense los pliegues. Los pliegues tienen que ser hacia abajo y hacia afuera. Ese lado de la mascarilla es el que va afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con la mascarilla quirúrgica que uso, todas esas gotas que yo voy a estar generando se quedan ahí acumuladas en esos pliegues e impiden la transmisión a las otras personas. Entonces, más importante que el color es pliegues hacia abajo y hacia afuera. En eso fíjense siempre y así transmitan. No importa si están enfermos o están sanos, ese es el adecuado uso de la mascarilla en todo momento. Hay que cambiarla siempre que se humedezca, no hay que reutilizarla y son de uso individual. Fíjense ahí, tenemos unas imágenes de errores en la colocación, esto lo he visto con mucha frecuencia. Entonces se ponen las tiras al revés, ¿no es cierto? Dicen que para que le ajuste mejor, entonces se ponen la tira inferior, se la amarran hasta arriba y la de arriba se la amarran hacia abajo. Eso es erróneo, porque fíjense, si ustedes hacen eso, queda un bolsillo en la parte de las mejillas y por ese bolsillo también puede entrar el virus. Entonces, eso no es eso es erróneo hacer de esta manera. La manera correcta es la tira superior para arriba y la tira inferior para abajo. No anden cruzándose eso. A veces en las orejas se cruzan o inclusive se andan amarrando detrás de las orejas. Eso no lo hagan, ¿no es cierto? Todas estas cosas, no prestar atención a estos detalles, hacen que el personal de salud nos infectemos. Entonces, fíjense qué importante que es ser detallistas en todo esto. Y fíjense en el retiro. Una, ¿no es cierto?, que hagamos al revés, que primero se sacan las tiras de abajo, entonces pum, caen las partes de arriba y nos contaminan la ropa. Otra, que solamente se la jalen así de la parte frontal, entonces ahí se contagian con el virus y después ustedes se frotan la nariz, se frotan los ojos y se infectan. Y otra es que se la guarden por ahí en el bolsillo, en cualquier lado, porque estamos apurados y entonces ahí está contaminando toda nuestra ropa. ¿Qué pasa con las mascarillas quirúrgicas y las de tela? Bueno, en este tema sí realmente es bien apasionante para mí, faltan bastantes estudios, nos va a tocar trabajar en esto, pero al momento no se consideran pues las mascarillas de tela un equipo de protección personal, no porque realmente estemos súper seguros de que no protejan, sino justamente porque no hay estudios que demuestren su protección. Pienso que en un futuro esto puede cambiar, como muchas cosas, pero al momento la mascarilla de tela, por supuesto, no se consideran un EPP y deben ser reservadas para el personal de salud. Esto es importante que ustedes le digan a los pacientes, porque entonces vemos pacientes, personas en la calle asintomáticas utilizando N95 o mascarillas quirúrgicas, y eso es malgastar un recurso. Eso es que las personas, no personal de salud, están utilizando un recurso que debería ser guardado para las personas del hospital, para los trabajadores de salud. Entonces, eso es bien importante. La OMS sacó un documento y la CDC también lo que dicen es que estas mascarillas de tela pueden ser utilizadas para personas fuera de los hospitales, fuera de las casas de salud. Como les digo, faltan estudios y por eso es que no se los recomiendan. Esto puede cambiar en un futuro y pues hay tipos y tipos. Hay unas mascarillas de tela realmente muy finitas y otras que no lo son. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el otro tipo de mascarillas porque no está aprobada para el uso en nosotros ni personal de salud.
¿Qué es importante con estas mascarillas quirúrgicas? Aparte de lo que ya comentamos y lo vuelvo a repetir, tiene que ser utilizado los pliegues hacia afuera y hacia abajo, y eso tiene que ser externo, ¿cierto? Eso tiene que verse hacia afuera y hacia abajo, esa parte debe ir afuera. Las mascarillas deben tener 3 capas, ¿no es cierto? Entonces hay una capa externa que repele los fluidos, es impermeable. Hay una capa intermedia que sirve como barrera y hay una capa interna que absorbe la humedad. Entonces eso es una mascarilla quirúrgica adecuada, que deba tener esas 3 capas. ¿Y qué pasa con un llamado respirador? Pues el respirador, con esto también hay todo un tema porque hay muchas marcas y muchos que han salido que realmente no están aprobados por la NIOSH, que la NIOSH es el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud Ocupacional y Salud. Entonces, bueno, para ustedes saber si es que lo que están usando está aprobado, no está aprobado, es de buena calidad o no, ustedes pueden entrar a la página de la CDC, obviamente ponen para trabajadores de la salud, entran a la parte que dice equipos de protección personal en control de infecciones, y ahí van a encontrar ese link, y ahí les va a desplegar cuáles son las marcas que han sido aprobadas por esto que es la NIOSH. Entonces, bueno, ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que debe tener? Ahí va a tener un respirador adecuado, va a tener el número de aprobación de la NIOSH, el modelo, el nombre de la marca, va a tener la clase de filtro, ¿no es cierto? Si es que N, es P o es R. Nosotros, el personal de salud, con una N es suficiente. ¿A qué se refiere con N? Es que no es resistente al aceite. ¿A qué se refiere con POR? Si es que es parcial o si es que es completamente resistente. Pero el personal de salud en general, nosotros no necesitamos que sea resistente al aceite porque eso es para trabajadores, fábricas en otro tipo de contexto. Nosotros la N es suficiente y si es que es N95, N99 va a ser el número de partículas que va a filtrar menores a 0.3 o 0.5 micras. Entonces esto es importante. En Europa hay otros, por supuesto hay otros entes reguladores y ellos tienen otras denominaciones para los respiradores por ellos fabricados, que van FFP2, FFP3, etcétera. En Europa inclusive hay 2 tipos de diferentes respiradores, pero vamos a ver más adelante en el siguiente cuadro cuáles son los análogos. Entonces, fíjense. Como les comentábamos, en Europa ellos tienen los FFP, que es máscara facial filtrante por sus siglas en inglés, y también tienen otro tipo de producto que es el P1, P2, P3. Y en Europa, perdón, Estados Unidos, en cambio tenemos los N95, N99, N100. Entonces, el que se compara, el que es similar al N95 va a ser el FFP2 o FFP3 o el P2. Son los que se comparan a él, porque filtran 94-95% en adelante de todas estas partículas. Es súper importante cuando hablamos de los respiradores que tengan buen sellado. Y eso está también en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva lo que nosotros queremos mostrar es lo mismo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Hay diferentes países que tienen sus diferentes entes reguladores, entonces podemos ver ahí, ¿no es cierto? Australia, Brasil, Europa. En México, por ejemplo, es la norma oficial mexicana, entonces, ¿cuáles son los productos aceptables que ellos recomiendan estar ahí en la lista, que tienen un factor de protección alto? Acá están en la página donde nosotros podemos encontrar cuáles son estos tipos de respiradores aprobados y adecuados. Como les comentaba, lo pueden encontrar en la página de CDC y también acá en estos links que después, por supuesto, les podemos compartir. Es bien importante cómo se coloca en el respirador, ¿no es cierto? Es súper importante el sellado. Entonces, nosotros tomamos la mascarilla, la podemos tocar porque por supuesto nos la estamos colocando, no es que una vez colocada ya van a estar tocando la parte delantera, pero aquí sí porque recién se la van a colocar. Entonces, se toma la parte delantera de la mascarilla y luego hacia atrás ustedes estiran las bandas o los elásticos. Es súper importante cuando colocan un respirador que haga sellado. Si es que no hace sellado, realmente no sirve. El ajuste y el sellado son factores críticos que tienen notable influencia en la eficacia de la protección, como dice ahí. Hay muchos ahora que utilizan que las KN95 y andamos con esos, pero realmente no sirven para el objetivo de protección de vía aérea. Sí pueden servir para transmisión de gotas, por supuesto, pero no sirven para la transmisión de vía aérea cuando estamos tratando con procedimientos que generan aerosoles. ¿Por qué? Porque si ustedes se ajustan esa tira detrás de las orejas, eso no genera un sellado. Eso pronto se les va a hacer hacia adelante, se forma un hueco al costado que les permite respirar mejor. Ustedes, por supuesto, no se sienten incómodos, pero no protege contra aerosoles.
para que proteja contra aerosoles, tiene que hacer un completo sellado. Y una vez que una mascarilla adecuada hace sello, ustedes se sienten mal después de un tiempo del uso, porque empiezan a reinhalar su propio CO2 y ustedes ya se empiezan a sentir mal. Entonces, si ustedes están súper cómodos con su mascarilla N95, realmente no está haciendo las funciones de N95. Ahora sí les puede proteger, por supuesto, para gotas o para otras cosas, pero no si van a realizar procedimientos generadores de aerosoles. Esto es bien importante. Aquí hay formas correctas e incorrectas de la colocación. Uno de los errores comunes es lo que ya comentamos, que también pasa con las mascarillas quirúrgicas, que se colocan al revés, ¿no es cierto? La tira de abajo se la ponen para arriba, la de abajo hacia el revés, y esto no genera adecuado sello. O en los casos de las N95, etcétera, se colocan el ajuste del alambre inferior, y eso no sirve. O, por supuesto, lo utilizan para mayor comodidad a debajo de la nariz, pero esto también es incorrecto. Como ya comentamos, el respirador debe quedar ajustado, ¿no es cierto?, para que no haya espacios entre la piel del usuario y el sello del respirador. Y el filtro debe capturar más del 95% de las partículas, por eso es apropiado desde N95 o N99 o N100 o el equivalente FFP2, FFP3 o P2 o P3. Como ya comentamos, no toquen la parte delantera del respirador porque puede estar contaminada. Deben quitarlo primero la banda inferior, luego la banda superior, y solo de las tiritas lo desechan, no tocando la parte delantera, y es importante que se laven las manos posterior a esto. Esto es que hablamos acerca de que hay acerca de los trajes blancos o overoles o coverol, como le llaman en otros lados. Inclusive vemos esto que es común en las personas en la calle, ¿no es cierto? No solo personal de salud, sino que vemos muchas personas en la calle con esto. Entonces, bueno, ¿qué hay de evidencia? Pues lo que dice la OMS, que también lo dijo ya la CDC, es que no es necesario que utilicemos esto, ni botas, ni trajes de protección delantales, durante una atención ordinaria. Siempre valoran el riesgo. Ah, bueno, pues no sé, lo voy a intubar, le voy a hacer una traqueostomía, no sé, pues ya será diferente. Pero en la atención ordinaria no necesitamos andar con esos trajes. Ahora, si es que ustedes, el hospital, su servicio ha decidido que así lo va a hacer, pues entonces tienen que saber a quién lo van a hacer. Ah, lo voy a utilizar, no sé, en el servicio crítico, vamos a colocarnos así, vamos a retirarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan, pero lo utilizan mal, entonces es peor, porque entonces ustedes al retirarse el equipo o al colocárselo, ustedes pueden contaminarse y en vez de ser una ayuda va a ser algo que favorezca la transmisión del germen por contacto, por permanencia en la superficie, que en este caso sería el traje. Entonces es bien importante que ustedes conozcan esto. No existe evidencia para que nosotros recomendemos que todo el mundo ande con coverol ni adentro ni fuera del hospital. ¿Qué equipos debemos utilizar? Bueno, va a ser de acuerdo a las actividades, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes de pronto van a evaluar un paciente, van a conversar con él, pues simplemente con la mascarilla quirúrgica, que obviamente la higiene de manos es básica, a todo el mundo debe aplicarse, no solo para prevenir COVID, sino para muchísimas cosas. Su mascarilla quirúrgica, y si es que utilizan, pueden utilizar gogles o pueden utilizar face shield o escudo facial o máscara facial. No es necesario utilizar ambos, ¿no es cierto? La idea es que el virus puede entrar a través de mucosa conjuntival, entonces si ustedes utilizan uno o el otro ya están protegidos. Y pues si es que ya tienen, en el caso de los pacientes, pues ellos se recomienda la etiqueta de la tos, como ya conversó Juan José, ya se conocía desde antes y se ha enfatizado más en COVID. La mascarilla, la higiene de manos, mantener la distancia de 2 metros. El personal administrativo que va a necesitar, solo su mascarilla y mantener la distancia va a ser suficiente. Obviamente todos asociados a la higiene de manos. El conductor de la ambulancia, si solo va a estar manejando, digamos, de un lado al otro, con su mascarilla y su higiene de manos es suficiente. Pero ahora si ya va a estar ayudando a cargar, a descargar al paciente, podría haber contaminación de sus fluidos corporales, entonces pues en ese caso sí recomendarle que utilice su bata y utilice su gogle o su máscara facial y los guantes. Los familiares o visitantes, pues debería restringirse, ¿no es cierto?, las visitas para eliminar o disminuir al máximo la contaminación, la infección a otras personas. Entonces, pero bueno, ahí puede utilizar su bata también, mantener siempre los 2 metros de distancia. Si van a realizar tareas de limpieza o desinfección, ¿no es cierto?, sobre todo el personal de limpieza del hospital, sí debe recomendarse que utilice un delantal y que utilice guantes, porque obviamente
al estar limpiando esto va a generar salpicaduras. Y pues a las demás, generalmente con mantener la distancia, nuestra higiene de manos y utilizar nuestra mascarilla es suficiente. Es bien importante que sepamos qué se considera un contacto cercano, porque a veces dicen, uy, es que el paciente de la habitación tal tuvo COVID y ustedes capaz que ni le vieron, pero pasaron por el pasillo y ya están asustados si es que se pudieron haber transmitido. Entonces esto es importante, tranquilizarnos y conocernos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera un contacto estrecho? Una persona que ha estado a menos de 1 metro de distancia con nosotros y más de 15 minutos de tiempo. Entonces, si es que de pronto fue una persona que le vi, pasó por allá por el pasillo, 3 metros y 2 segundos pasó, pues yo no es que estoy en riesgo de contagiarme, el riesgo realmente es mínimo. Entonces, esto es bien importante para que no caigamos en pánico y nosotros sepamos qué se considera un contacto estrecho, qué no es un contacto estrecho. Pero más importante que todo, yo pienso que algo, bueno, que obviamente ha sido muy malo toda esta pandemia en muchos aspectos, pero pienso que algo bueno que podemos sacar es que con esto hemos generado, o espero yo que generemos una sociedad más limpia, con mayor medidas de desinfección, de limpieza, y un personal de salud más atento a los equipos de protección personal. Porque esto ayuda no solo en COVID, yo espero que esto se mantenga aún después del COVID, que utilicemos bien nuestro equipo de protección personal, que nos protege para transmisión cruzada de gérmenes KPC, MDR, etcétera. Es decir, que no solo para COVID, sino que nos quedemos con esto de que seamos juiciosos, que utilicemos el equipo de protección personal que debemos utilizar adecuadamente. Utilizarlo de menos, que es lo que ocurría antes de la pandemia, está muy malo, pero ahora algo que ocurre de la pandemia es que muchas veces usamos de más. Entonces, algo que también puede ser malo en las circunstancias en las que podemos vivir. Entonces, es importante, con conocimiento de causa, científicamente, que nos basemos en las cosas que existen, que tienen evidencia, que lo utilicemos bien y que lo coloquemos y lo retiremos adecuadamente. Eso es. Algo súper importante, como ya les mencioné durante esta charla, es que dile no a la infodemia. Entonces, ¿cómo se refiere a la infodemia? ¿Qué es lo que la OMS le llama infodemia? La sobreabundante información y muchas veces errada. Entonces, por favor, si les llegan mensajes al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, a cualquier red social, no la transmitan a menos que ustedes estén completamente seguros y tampoco crean todo lo que llega, ¿no es cierto? En COVID hay demasiada infodemia, entonces, por favor, informémonos de fuentes oficiales, informémonos bien. Esta infodemia existe no solo entre el personal de afuera de los hospitales, sino también el personal de salud. Entonces, por favor, no generemos más infodemia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Organización Panamericana de Salud, al Ministerio de Salud Pública y a ti, Claudia, por este evento que realmente ha implicado un gran trabajo y esfuerzo por parte de todos los que han estado al frente de él. Yo voy a conversar sobre las medidas extremas y temporales debido a la no disponibilidad y o escasez de equipo de protección personal. La siguiente, por favor. Y como ustedes saben, en estos momentos existe una alta demanda en cuanto a todos los equipos de protección personal, no solamente las mascarillas N95, sino batas, guantes. Y esta escasez de equipo de protección personal ha puesto en peligro a todo el personal sanitario del mundo. Ya estuvieron hablando hace poco el porcentaje trabajadores de la salud infectados. En Guayaquil se estimaba que era el 40%, posteriormente en Ecuador el 13%. Y bueno, en parte ha sido debido a que ha habido compras por la comunidad en general utilizando inadecuadamente el equipo. Han empezado a acaparar, obviamente, con un uso indebido de los equipos de protección personal. No existió cadenas de suministro seguras. Y además el costo, las mascarillas quirúrgicas están, y todavía algunas de ellas están a 6 veces su valor, las N95 o KN95 3 veces su valor y las batas 2 veces su valor. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud exhorta a la industria y a los gobiernos en aumentar su producción en hasta un 40% o tal vez más para satisfacer la demanda mundial. El problema sería que ocurre en aquellos países como el nuestro, que no somos productores, sino que simplemente estamos recibiendo importaciones. La situación fue grave frente a esta escasez. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿en qué vamos a basar esta presentación?
ya en la actualidad existen referencias acerca del CDC Atlanta, la Organización Panamericana de la Salud, la unidad del Instituto de Salud Pública de Inglaterra y bueno, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en los cuales ya se conoce con un poco mejor de evidencia científica qué es lo que tenemos que hacer. La siguiente. Y hay que tomar en cuenta algo importantísimo, es que estas medidas serán tomadas solamente después de haber optimizado la disponibilidad del equipo de protección personal. Tenemos en cada una de nuestras instituciones, ministros, utilizar correctamente los EPP y minimizar la necesidad en aquellos lugares donde no los necesitamos. Entonces, estas son medidas temporales que las vamos a dejar de utilizar tan pronto sea posible, utilizarlas como último recurso y obviamente las puedo utilizar en forma conjunta de forma independiente. Importantísimo es que debe haber una normativa en la institución de cómo yo voy o qué medida es la que yo estoy utilizando. Debo capacitar y finalmente hacer un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo con nuestros trabajadores. La siguiente, por favor. Y hay que tener claro que hay dos conceptos claves. Uno es el uso extendido o prolongado de un equipo de protección personal y la reutilización del mismo. Tal vez lo mejor sea el y prolongado. ¿Qué es el uso extendido o prolongado? Es la práctica de utilizar el mismo dispositivo para atención a varios pacientes, sin quitárselo entre el uno y el otro. Tal vez, como les decía, es más fácil de implementar y cuando los pacientes se encuentran en una sola corte. Y en el caso de reutilización, es la práctica de usar este mismo dispositivo para encuentros con varios pacientes, pero quitándoselo después de cada encuentro. La siguiente. ¿Y qué es lo que recomendamos? De entre los dos, el uso extendido. Porque, ¿qué pasa con la reutilización? Hay un mayor riesgo de contaminación en el momento en que se retira, en el momento en que yo guardo el dispositivo y obviamente el personal de salud puede contaminarse al tener contacto con cualquier dispositivo contaminado. Disponibilidad de mis recursos, de mis insumos y en base a eso decidir. Bueno, vamos a empezar por uno de los equipos que es las batas médicas, que son las batas médicas. El uso extendido o prolongado en quienes, si yo voy a trabajar con una cohorte de pacientes COVID y sé que están diagnosticados, puedo utilizar la bata con varios pacientes. Pero ¿qué no puedo hacer? Es atender a un paciente con una bacteria multiresistente como KPC, como Clostridium difficile, y finalmente con esa misma bata atender otros pacientes y estos pacientes tengan o no microorganismos multiresistentes. ¿Ya? ¿Cuándo elimino la bata? Cuando está sucia, cuando está mojada, cuando está dañada, o también, al menos aquí en Guayaquil, yo he visto que usan batas y el calor hace que adquieran mal olor. Entonces esa bata, obviamente, eliminada. La siguiente, por favor. ¿Qué más puedo hacer? Reprocesar, especialmente estas batas de algodón que ustedes ven en la imagen, que muchas veces las tenemos a disposición. Un problema es que las batas de algodón en ambientes calientes producen incomodidad, sudoración, y hay que también considerar el costo del reprocesamiento, porque el reprocesar, y son muchas batas que vamos a tener que utilizar, implica que yo tenga que llevar a la lavandería, lavar con agua caliente, y ya eso genera más gastos en la institución. Entonces, bueno, si podemos utilizar las desechables, sería en todo caso mejor. La siguiente, por favor. ¿Qué otras opciones tenemos? Utilizar batas caducadas, en cuyo caso no pueden usar para procedimientos quirúrgicos. Tenemos las batas desechables de tela no tejida, pero estas batas de tela no tejida, para cuando yo tengo un contacto breve con pacientes y no las puedo utilizar cuando hay procedimientos generadores de aerosoles. Los delantales plásticos que ven a su derecha
los hemos visto incluso en las redes sociales cómo se los utiliza, pero uno de los problemas es que no me van a cubrir brazos, no me cubren la espalda y no están recomendados, por lo tanto, para procedimientos generadores de aerosoles. Debo eliminarlo igual que los otros dispositivos si se mojan, se dañan o si se han expuesto a salpicaduras. La siguiente, por favor. Y bueno, nos preguntaban por las mascarillas quirúrgicas. ¿Cuánto tiempo pueden ser utilizadas? Nosotros lo estamos recomendando por un máximo de 6 horas. Un problema es el mayor riesgo de contaminación. Muchas veces estamos viendo que el personal se pone la mascarilla, se toca muchas veces la mascarilla, eso aumenta de tocar un área infectada, contaminarme la cara en el momento de tocar, y también he visto que se las quieren las quieren reutilizar. Entonces, una mascarilla, quirúrgica, me la pongo 6 horas y después de eso debo eliminarla. La mascarilla debo botarla si se humedece, si se ensucia, si se daña, si hay salpicaduras, si se ha movido de la cara y si estoy tocando la parte frontal para reajustarla. Ya les han dado las especificaciones de cómo utilizar este tipo de mascarillas y es obvio que debo retirármela cuando atienda a pacientes no COVID. La siguiente, por favor. Las mascarillas quirúrgicas, al momento, no se han recomendado ningún tipo de reprocesamiento, que quiere decir que no se ha recomendado esterilizar ni colocar en filtros UV. 6 horas, la desecho. La siguiente. Respiradores N95 o KN95. Bueno, nosotros en mi institución estamos utilizando KN95, no tenemos ni hemos podido conseguir en Guayaquil N95 para el uso de nuestros trabajadores. Importantísimo, como ya se les había dicho, el ajuste. El tiempo máximo, esto es bastante discutido, el CDC puede decir algo y la Organización Mundial de la Salud, nosotros hemos adoptado un tiempo máximo de 6 horas. ¿Cuál es el problema de uso 6 horas? Lo mismo que la mascarilla anterior, hay mayor riesgo de contaminación de la cara cuando yo me lo toco. Obviamente, al tener tanto tiempo el ajuste de este tipo de respiradores, te lastima, te lacera la cara, entonces tienes dermatitis, tienes acné, tienes incluso dificultad para respirar, fatiga respiratoria cuando te toca caminar grandes tramos, subir escaleras, y bueno, esto puede causar un poquito de ansiedad en el trabajador. Después de 6 horas lo recomendado es eliminarla. En instituciones donde no contamos con la reposición cada 6 horas, lo que hemos hecho es colocar una mascarilla quirúrgica encima de los respiradores KN95, de manera que disminuimos la contaminación de la KN95 colocándole la mascarilla quirúrgica y la exposición a partículas virales. Si la mascarilla N95 se pone en contacto con partículas del coronavirus, y como eso lo sé, cuando voy a hablar con un paciente con coronavirus y no le he colocado nada encima, lo ideal es eliminarla. Obviamente, si se ensucia, si se moja, si se me rompen los elásticos, debo eliminarla. La siguiente. Otra pregunta frecuente es el reprocesamiento de este tipo de mascarillas. La verdad, esto no es una medida 100% válida. Todavía están en estudio. Lo que le vamos a mostrar ahora es lo que está más adecuado a la evidencia científica actual, pero algo que sí tienen que considerar, y esto es para la gente que hace control de infecciones, y fue la misma pregunta que yo me hice cuando decidí no hacerlo, y es que ¿cuánto tiempo esa mascarilla les es útil a las personas? Y hablando con el personal, muchas veces la mascarilla N95 se daña, se humedece y ya no es útil para reprocesar. ¿Ya? Entonces eso es un aspecto importante que deben considerar para volverla a desinfectar o a esterilizar. En cuanto al método de desinfección o esterilización, es importante considerar que el método, cualquiera que sea que utilicemos, mantenga la del filtro del respirador. No debe tampoco deformarlo, porque si ya está deformado, obviamente se va a dañar.
Y además hay que considerar que el método que estemos utilizando no sea tóxico para el trabajador. La siguiente. Por lo cual debe haber regulaciones acerca del uso. ¿Quién da esas regulaciones? Ya el Ministerio de Salud Pública está dando los lineamientos generales y en cada institución debemos determinar qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, tenemos métodos más promisorios de acuerdo a la evidencia científica, la siguiente, que tenemos disponible hasta el momento, entre los cuales están el vapor saturado, la radiación UV y el gas plasma o vapor de peróxido de hidrógeno. Tenemos métodos que no son efectivos, ser potencialmente contaminantes, la siguiente, dentro de los cuales están el lavado, claro, daña el filtro por completo, lo humedece, la esterilización por vapor saturado, el óxido de etileno, porque si queda óxido de etileno, obviamente es tóxico para el ser humano y no sabemos si al respirarlo puede producir algún tipo de reacción. La desinfección con hipoclorito de sodio o con alcohol daña el filtro, esto está muy bien estudiado, y la irradiación con hornos microondas. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vapor saturado, eficacia en temperaturas entre 30 y 85 grados centígrados a una humedad relativa mayor del 50% durante 60 minutos. Podemos utilizar también radiación UV. Una efectividad para inactivar el virus llega a casi el 100%, utilizando dosis de más de 1 joules por centímetro cuadrado. Lo que, como les decía, es saber que el equipo está apto para hacerle radiación UV y que la onda de la radiación UV debe llegar a ambos lados del respirador. Hay cámaras donde se coloca la mascarilla con el filtro y se irradia a ambos lados. Eso deben considerarlo. La siguiente. Y en cuanto al uso de gas, plasma y el vapor, esto es lo que está en estos momentos recomendándose. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay un sistema, el sistema del Hospital Batel. Ellos ya tienen un cuarto en donde colocan vapor con peróxido de hidrógeno en 20 ciclos de reprocesamiento. Tenemos el Steris BHPTM, hay máximo 10 ciclos de reprocesamiento. Tenemos el Sterrat, máximo 2 ciclos de reprocesamiento. Y el Sterilucen con peróxido de hidrógeno le da máximo 10 ciclos de reprocesamiento. Y tenemos la descontaminación de DUB, que te permite máximo 10 ciclos de reprocesamiento. Hay que tomar en cuenta que que la mascarilla que voy a reprocesar debe ser utilizada por la misma persona y debo colocar en el elástico de la mascarilla con un marcador el número de reprocesamientos que va realizándose con esta mascarilla. Entonces, el operador utiliza 6 horas su mascarilla, la pone en una bolsa para esterilización, la llevan al lugar de esterilización, la dejan marcada, la marcan para saber por qué ciclo de reprocesamiento y obviamente después de esterilizada se le entregan al mismo usuario. Eso, si lo adoptan, tienen que tomarlo en cuenta. La siguiente. Bueno, tenemos finalmente los respiradores elastoméricos. Estos, si bien no han sido aprobados por la FDA como resistentes a fluidos, cuando tuvimos el pico, al menos en Guayaquil, brutal de la epidemia, realmente no conseguíamos nada. Empezamos a utilizar este tipo de respiradores que tienen aprobación NIOSH, aprobación OSHA, y que tienen filtros NRP, como ya dijeron en la presentación anterior, el filtro N es suficiente para nosotros, para partículas, y hay que fijarse que este filtro sea del 95%, hay filtros del 99% y filtros 100, que son casi 100%. Una de las dificultades que yo he observado con el uso de este tipo de respiradores, primero que debemos capacitar a las personas en su uso para que sepan que están bien ajustados. Segundo, decirles que tienen la válvula de exhalación, por lo cual no pueden ser utilizados en procedimientos quirúrgicos. Y yo creo que lo difícil de todo esto es que debe haber un protocolo escrito de cómo deben desinfectar, primero limpiar y luego desinfectar cada uno
de las partes de este tipo de dispositivos. Esta capacitación que se debe realizar debe estar basada en normas, debe estar supervisado, y el equipo de control de infecciones tiene que encargarse de ver que se cumpla bien y además de dar los insumos necesarios, porque, por ejemplo, para limpiar yo debo desatar las correas, debo sacar los filtros, evitando la contaminación de mis manos en el momento del retiro, obviamente, y debe realizarse con un cepillo. Entonces, hay que ver que todos esos pasos tengan la posibilidad de cumplir el personal de la salud. Y debo además revisar si están en perfecto estado cada una de las partes una vez que yo me las vuelvo a colocar. Debo eliminarlos cuando estén sucios, contaminados y obstruidos. Y finalmente las monogafas, como dijimos, o la pantalla facial, ambas pueden ser utilizadas para uso extendido o prolongado. Las debo limpiar y desinfectar luego de cada uso. Dejarlas secar en un lugar y en un ambiente limpio y adecuado, y cuando estén completamente secas, volvérmelas a colocar. La siguiente. Bueno, entonces, como conclusiones, tenemos que las medidas extremas deben ser adoptadas cuando no existan otras posibilidades. Debo optar por las que tienen mayor conocimiento científico. Debo también considerar su aceptación por el personal de la salud. Esto es importante y determinante, porque si no es así, ellos no van a cumplir nuestros lineamientos y deben estar debidamente protocolizadas, capacitadas, difundidas y finalizadas para cada institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soria, por su intervención. Ahora continuando con un tema de vital importancia a cargo de la doctora Gisela Toro, quien nos hablará sobre las generalidades de la limpieza y desinfección en el ámbito de la COVID-19. Adelante, doctora Gisela, por favor. Buenas tardes, licenciada Hoyos. Por favor, ¿se podría decirme si me escuchan claramente? Buenas tardes con todos. Sí, la escuchamos, doctora. Ya, estoy tratando de compartir mi presentación. Por favor, me avisan si se puede observar. Creo que me está pasando lo mismo que la doctora Soria. ¿La ven? Ya. ¿Abrió? Sí. Muchas gracias. ¿Expandirla? Ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, licenciada Hoyos. Agradezco y sobre todo, en este caso, exhorto a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y al Departamento de Calidad del mismo, así como con la colaboración del EPS, por esta iniciativa en la socialización del manual y de lineamientos para prevención de lo que nos acontece en este momento a nivel mundial, que es el SARS-CoV-2. Como decía el doctor Romero hace un momento, la última de las estrategias, pero no por eso la menos importante, en este caso lo que se refiere a limpieza y desinfección ambiental en el entorno que estamos viviendo, que es el entorno de COVID. Básicamente es importante comprender en este caso lo que es limpieza y desinfección ambiental. La limpieza en este caso, como ustedes pueden ver, es la remoción o eliminación física de material y sobre todo materia orgánica presente dentro de los diferentes estamentos, hablando del área de la salud. En estos momentos es una técnica muy compleja que le compromete, como hablaba hace un momento la doctora Soria, al área de prevención y control de infecciones, pues requiere un enfoque, yo diría que multidisciplinario, el cual abarca desde la capacitación del personal, el monitoreo de esta limpieza, la auditoría, la retroalimentación. Esta técnica obviamente se logra utilizando agua, jabón y la acción mecánica para la remoción obviamente de la materia orgánica. Diferencia con desinfección en este caso, que la desinfección es un proceso químico en donde se usa una sustancia química que va a lograr la inactivación, ya, o muerte o capacidad de crecimiento de los diferentes microorganismos como pueden ser virus, bacterias, protozoos o impidiendo que estos crezcan. Para esto se utilizan agentes llamados desinfectantes que dependiendo de su capacidad podrán lograr una desinfección de bajo nivel,
de nivel intermedio o de nivel alto. En el entorno entonces de lo que estamos viviendo en este momento y siendo la quinta estrategia o estándar en este caso de prevención, es importante considerar en el ámbito la instauración de controles ambientales y técnicos para el control y prevención de la propagación de SARS-CoV-2. Estos controles ambientales e infraestructurales conllevan a lo que hace un momento hablábamos que era espacios bien ventilados, como lo dijo el doctor Romero, recambios de aire, ¿no es cierto?, dentro de las habitaciones, si es posible, presiones, en este caso negativas, barreras físicas que protejan al personal y está el entorno de una limpieza apropiada de las superficies ambientales. ¿Por qué? La limpieza apropiada de estas superficies ambientales va a lograr, en este caso, reducir la concentración de los aerosoles respiratorios potencialmente infecciosos que se han depositado en estas superficies ambientales. Por lo tanto, hoy en día, velar por los procedimientos de limpieza y desinfección de los centros de atención sanitaria se aplica y que estos estamentos tengan un protocolo diseñado, en este caso, para que se apliquen de manera consistente, reproductible, de tal manera que reduzcamos de alguna manera el potencial riesgo de contagio a través del contacto de los fomites o superficies del entorno del paciente. Actualmente, como podemos ver aquí, una de las vías de transmisión, en este caso, que demuestra el papel de las superficies es cómo el trabajador de salud en un momento dado, ya sea a través del contacto de estos fomites o de los guantes que pueden también estar contaminados, pueden llevar estos microorganismos a un huésped obviamente susceptible, en este caso, para que éste presente la enfermedad. Romper esta cadena, por así decirlo, de transmisión, con higiene de manos, como lo hemos visto, con el uso de distanciamiento social, higiene respiratoria, ¿ya? Y procesos de limpieza y desinfección es prioritario en el entorno que estamos viviendo y como bien lo decía la doctora Alnau, ojalá que quede impregnado en el ADN del personal de salud, porque es la manera también de prevenir no solamente la propagación de SARS-CoV-2, sino también la propagación de múltiples microorganismos multidrogo resistentes que nos han venido afectando a lo largo de la historia en su manejo en el estamento de salud. ¿Por qué es importante entonces en el entorno de SARS esta eliminación o frecuencia de la limpieza y control de la limpieza y superficie? Existen estudios, como ustedes pueden ver, en que han demostrado la persistencia del SARS en diferentes tipos de superficie. Obviamente, el tiempo de persistencia dependerá de múltiples factores. Este es un estudio de la Universidad de Bochum en Alemania, en donde tomaron inóculos, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y lo examinaron o lo evaluaron a diferentes temperaturas. Entonces, la persistencia dependerá, uno, de la temperatura ambiental. A temperaturas de 30 grados centígrados, la persistencia es mucho menor, como lo publicó la Organización Mundial de la Salud en este caso. Sin embargo, se ha demostrado también, sobre todo con coronavirus veterinario, ya que la persistencia puede ser, por ejemplo, a 4 grados centígrados, 28 días. Entonces, hoy en día podemos ver que en aceros quirúrgicos puede durar de 2 horas hasta 9 días, en aluminio también hay persistencia, en metales, en papel, en las mascarillas quirúrgicas, en los respiradores. La OMS en su última publicación publicó que duraba aproximadamente o persistía a un entorno de 7 días. Entonces, de ahí que es importante poder tener un estamento controlado de la higienización y limpieza ambiental. Estas medidas controladas, por así decirlo, de limpieza ambiental, ustedes las van a poder revisar dentro del contexto y del Manual de Bioseguridad para Establecimientos de Salud, publicado en este caso por nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, así como parte de estos en los lineamientos de prevención para COVID. Dentro de estos documentos normativos, vamos a encontrar entonces cuáles son las superficies de interés, cuáles son las superficies de entorno inmediato que deben de prestar nuestra importancia de atención en el entorno sanitario. Estas superficies, entonces, de interés van a ser
en este caso, las que estén de entorno inmediato relacionadas al entorno del paciente y superficies de entorno inmediato también por fuera de la habitación del paciente. Entonces, dentro de la habitación del paciente, como ustedes pueden ver, tenemos todo lo que son mesitas de comer, ¿no es cierto? Veladores, teléfonos, manijas, portazueros, bombas de infusión que en un momento dado se utilizan para el paciente, ¿ya? El baño del paciente, las válvulas de jalar, bajar la palanquita de los servicios higiénicos se consideran, en este caso, superficies de entorno inmediato dentro de la habitación del paciente, switch de apagar y prender la luz, manijas de las puertas, por ejemplo. Fuera de la habitación del paciente se consideran superficies de entorno inmediato, todo lo que son, en este caso, computadoras, sistemas de computación que se encuentran en las estaciones de enfermería, ya teléfonos dentro de esta área, sillas de rueda en las que trasladamos a los pacientes, sostenedores o barandas para que el paciente se sostenga en los pasillos, así como las barandas de las escaleras que nos llevan de una manera u otra a las áreas en donde tenemos a los pacientes por corte. Entonces, todas estas superficies son de nuestro interés. En cuanto a determinación de frecuencia, en este caso de la limpieza, y cómo esta limpieza e higienización del ambiente se debe de hacer de manera correcta. Otra forma de visualizar esta superficie del entorno del paciente es en esta gráfica que le hemos traído a ustedes aquí, en donde dinámicamente podemos ver cómo nos relacionamos dentro del ambiente del paciente y también un poco correlacionada con la higiene de manos, como es lógico. Desde que entramos a la habitación al paciente y antes de tocar al paciente y cuando tocamos al paciente, cuando manipulamos los dispositivos de soporte al paciente, electrónicos de soporte al paciente, vamos a estar en contacto con estas superficies de entorno inmediato. Cuando podemos manipular las secreciones del paciente, ¿no es cierto? Acomodamos a nuestro paciente, revisamos o salimos de la habitación del paciente. Son formas en las cuales podemos evidenciar de alguna manera que estamos siempre en contacto directo con estas superficies que pueden en un momento dado ser un fomite y poder transmitir este tipo de infección. En el entorno entonces de la limpieza y desinfección podemos ver 5 pilares básicos en los cuales se debe de basar un programa bien implementado de limpieza y desinfección, desde asegurar la infraestructura y suministros, como son entonces tener agua, ya tener los agentes saponizadores, como son los detergentes, poder contar con agentes desinfectantes y poderle proveer al personal el equipo de protección personal en este caso. Recordemos que si por alguna situación es un poco complejo el suministro de agua, lo que sí debe de haber es agentes que nos provean de una constante higienización, por lo menos en seco de manos, que nos ayuden a minimizar el potencial riesgo de contagio. Al Comité de Control de Infecciones le corresponde desarrollar entonces protocolos adecuados de limpieza, basándose obviamente desde lo que es la adquisición, como veremos más adelante, de desinfectantes que sean EPA aprobados. Y hoy en día existe la lista N para desinfectantes EPA aprobados para SARS-CoV-2. Capacitación del personal, en este caso, como lo han dicho nuestros panelistas anteriores, en la colocación correcta, ¿sí?, del equipo de protección personal. Recordemos que calidad no es solamente hacer lo correcto, calidad es hacer lo correcto de manera correcta. Impacta sobremanera cómo me sujeto las tiras de una mascarilla, cómo me retiro el respirador. A veces yo he visto que lo retiran sacando las 2 tiras. Y como lo dijo la doctora Arnao hace un momento, es la tira inferior primero y luego la tira superior. De esta manera no me expongo, ¿ya? La higienización constante de manos, cómo tengo que colocarme adecuadamente el overol, si es que lo voy a utilizar o no, cómo se preparan las soluciones dirigidas ya
a la limpieza y desinfección, que también debo de capacitar al personal, recordándole que más no es mejor y que poco no es ahorro y que se deben de respetar las diluciones, en este caso, dadas por el fabricante porque así ha sido testeado el desinfectante en este caso. También hay que considerar, y en cierto tipo de desinfectantes, el entorno de la temperatura del mismo, que este puede en un momento dado afectar el comportamiento del desinfectante. Frecuencia de la limpieza. El Comité de Control de Infecciones establecerá la frecuencia de la limpieza y desinfección, y esto se establece en base a patrones, vulnerabilidad en este caso del paciente, ¿ya? Dependiendo del área de riesgo de mayor exposición o menor exposición del contagio, ¿sí? Y potencial exposición a patógenos y modo de transmisión, en este caso, de este patógeno. Adicionalmente a todos estos estamentos está el hecho de poder validar de manera objetiva la limpieza. Anteriormente se usaba como método de validación la validación visual, es decir, lo que yo veo limpio, tentativamente está limpio. Hoy en día, y sobre todo en el entorno que estamos viviendo, en el entorno de multiresistencia, en el entorno de SARS-CoV-2, la mayoría de agencias, CDC, AMI, AORM, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, recomiendan la utilización de marcadores que nos ayuden a evidenciar la limpieza, a poder tener entonces una valoración o una auditoría de limpieza objetiva a través de marcadores proteicos o a través de marcadores que detectan trifosfato de adenosina, tal también como lo dice nuestro manual de bioseguridad del Ministerio de Salud Pública, en este caso publicado en el año 2017. En torno entonces, yo tengo todo este programa establecido en donde debe de estar desarrollado el proceso de la limpieza, entonces ahí podemos desarrollar pautas de evaluación de la limpieza e indicadores para determinación si la limpieza fue efectiva o no, que eso es muy importante mencionarlo. Recordemos que los protocolos deben incluir los procesos y las listas de chequeo deben incluir los puntos más críticos a cumplirse en este proceso, para de ahí poder tomar la decisión y obtener indicadores. Dentro de la responsabilidad de control de infecciones, y por eso he dejado un apéndice adicional, está el hecho de poder, en este caso, emitir un criterio técnico en relación a los diferentes desinfectantes que se utilizan en el entorno sanitario en la institución. Como les decía hace un momento, la EPA tiene una lista que se denomina así, lista N EPA, y aquí está la página de internet en donde ustedes pueden accesar a ella, ¿ya? Y donde van a tener todos los desinfectantes en un momento dado que han podido ellos catalogar como que van a ser efectivos en el entorno de SARS-CoV-2, no porque han sido testados con SARS-CoV-2 necesariamente, sino que como ustedes saben, el SARS-CoV-2 o en este caso el SARS-CoV-2 como virus es un virus con una cubierta lipídica muy frágil afortunadamente y sensible de ser inactivado. Entonces la deducción EPA es, si este desinfectante, voy a poner un ejemplo, tiene la habilidad de inactivar esporas, lo más probable es que inactive SARS-CoV-2. Y bajo estos criterios hay como 60 desinfectantes incluidos dentro de lo que es lista N EPA para SARS-CoV-2. Particularmente en este aspecto hemos tenido muy buena suerte de que el virus que ha producido esta pandemia sea tan sensible de poder ser inactivado y es capaz de ser inactivado por agentes como lo son el hipoclorito de sodio, ya sea orgánico o inorgánico, como pueden ver, en concentraciones del 1 por 1000 en el aspecto general en los pacientes y cuando ya tengo en el ambiente general y en ambiente de hospitalización, pero cuando ya tengo derrames necesitamos una concentración un poquito mayor de 5000 partes por millón, básicamente. Lo que sí es apropiado es que los vapores hipoclorito pueden causar algún tipo de reactividad respiratoria y por eso se lo debe de utilizar con precauciones. También para superficies pequeñas es muy efectivo el uso de etanol
en concentraciones superiores al 71% y el peróxido de hidrógeno al 0,5% en un contacto mayor que 1 minuto. Importante la fricción entonces en este tipo de superficies pequeñas. No es que voy solo a rociarlo. Si solo roceo probablemente no va a ser efectivo. Necesitamos hacer fricción e indicarle de esa manera al personal que está encargado del estamento de limpieza. Técnica de limpieza, entonces, como está estipulado en este caso por las normativas locales, la limpieza y desinfección se clasifica en limpieza recurrente y limpieza o desinfección terminal. La recurrente va a ser diaria, focalizadas en superficies, como vimos, de alto contacto, y ya veremos la frecuencia dentro de la recomendación. Y la limpieza terminal se realizará después de la alta hospitalaria del paciente, de la transferencia de los pacientes a otras habitaciones o del fallecimiento, en este caso, del paciente. Siempre habrá principios o generalidades en torno a la limpieza y luego particularidades dependiendo obviamente del área y de la criticidad, como habríamos hace un momento dado, de la vulnerabilidad del paciente y del agente patógeno, obviamente. Pero en el contexto de la generalidad, las áreas siempre se limpiarán de la menos sucia hacia más sucia, de arriba hacia abajo, en zigzag, yendo primero a las superficies de menor contacto para luego avanzar a las superficies de mayor contacto, en este caso, utilizando una técnica del doble balde. Y también literatura hay en respecto al triple balde, porque yo puedo tener agua y detergente para limpieza, y yo puedo tener agua en otro balde detergente y en el otro balde desinfectante. Entonces, todo dependerá de cómo el protocolo va a ser instaurado. Utilizar paños y mopas de acuerdo a la normativa legal vigente de su país. La OMS recomienda que en el caso de COVID, los paños deben de ser separados y deberían ser codificados por color, para poder saber a qué color pertenecen, en este caso, los paños que estoy utilizando en el entorno de pacientes en aislamiento con SARS-CoV-2. Preparación siempre de soluciones frescas. Acuérdense que estamos hablando de hipoclorito en la mayoría de los casos, y el hipoclorito es sensible a la luz, se inactiva con presencia de materia orgánica. Entonces siempre es bueno renovar ya en este caso las soluciones, y en el entorno de COVID se desecha la solución de manera inmediata cada vez que pasamos de un área a otra área en el estamento de limpieza. Identificar en este caso que el equipo, en este caso, se utiliza en las zonas de pacientes de COVID. Los equipos deben de ser separados, como lo dije hace un momento. Básicamente, ¿cuál es la frecuencia en este caso en el entorno? Bueno, la frecuencia será, por ejemplo, en el área de triaje, mínimo 2 veces al día. En las habitaciones de hospitalización de pacientes por corte, 3 veces al día. En el caso de los baños, si son baños generales, se higienizarán 3 veces al día. Si son baños dirigidos individuales para un paciente, 2 veces al día en este caso. Las habitaciones, y en el caso de desinfección terminal, después de la alta hospitalaria o la transferencia, y los pasillos se higienizarán al menos 2 veces al día o posiblemente más, dependiendo de la frecuencia del contacto en este tipo de pasillos. En la sala de atención ambulatoria se hará la higienización después de cada paciente, y al menos una vez al día la limpieza y desinfección terminal, como así lo expresa el manual, en este caso de lineamientos de prevención de control para casos de SARS-CoV-2. En cuanto al equipo de protección personal que el personal que realiza el estamento de limpieza debe utilizar, lo primero y que nunca se ha retirado es la higiene de manos, ¿no? Antes y después de la colocación de su equipo de protección personal, el uso de batas protectoras, mascarilla, goggles o escudos faciales, porque como lo decíamos hace un momento, puede generar
picaduras y los guantes. Los guantes deben de ser guantes gruesos. La literatura habla de guantes de más de 28 centímetros promedio de largo. Eso quiere decir que lleguen hasta el codo. Los guantes quirúrgicos no están dirigidos para el estamento entonces de lo que es equipo de protección para el personal de limpieza en este caso. En relación al uso entonces de pediluvios, alfombras, túneles de desinfección, no se ha evidenciado que el uso de pediluvios reduzca, o no hay evidencia científica, obviamente, que estos pediluvios nos prevean, en este caso, del potencial riesgo de contagio, en primer lugar. La fumigación o nebulización, por ejemplo, de desinfectantes u otros métodos, como los túneles, entonces, no van a proveer tampoco de ningún control, porque recordemos que si el paciente, por ejemplo, tiene COVID, cuando tose, en este caso es que las gotículas se van a esparcir y más bien los túneles pueden generar por la irritación, en este caso generar una irritación a nivel respiratorio y más bien hacer que el paciente esparza, por así decirlo, a nivel de aerosoles las partículas. Adicionalmente a esto, el uso de estos agentes, como por ejemplo ozono, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, ácido hipocloroso, cualquier amonio cuaternario e incluso el alcohol isopropílico como aerosolización para desinfección de áreas, de carreteras o túneles para personas, no está evidenciado y aprobado. Y por otro lado, puede producir, como vemos, inhalación, irritación del aparato respiratorio, hiperreactividad bronquial, irritación de la conjuntiva nasal, de la conjuntiva ocular, puede producir irritación y prurito dérmico, generar incluso dificultad respiratoria. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es exponiendo más al personal, a los pacientes y a los familiares de los pacientes a tener cualquier tipo de reacción en torno a estos túneles de aspersión. Por un lado. Por otro lado, aspersar carreteras, aspersar veredas, tampoco tiene sustento, porque recuerden que los desinfectantes se van a inactivar en presencia de materia orgánica. Difícilmente vamos a poder retirar toda la carga orgánica de una vereda, toda la carga orgánica, por ejemplo, de un mercado. No se puede. Entonces, no hay un espectro de acción. Para que haya una buena acción de un desinfectante o un esterilizante, primero tiene que haber una limpieza efectiva. La base fundamental de todo proceso intrahospitalario es la limpieza. Entonces, mal se pueden utilizar estos túneles porque no vamos a obtener el resultado que pretendemos en un momento dado obtener. Como conclusión, entonces, como ustedes pueden ver, el SARS-CoV-2 puede persistir en superficies muchos días, dependerá de muchas variables, incluso del pH, en este caso, con el riesgo así de exponencialmente poner en contagio a otras personas dentro de este ambiente. Hoy en día disponemos de recomendaciones y paquetes de control, como ustedes lo vieron, controles administrativos, controles, en este caso, de infraestructura y controles ambientales para minimizar de una u otra manera la propagación del SARS-CoV-2 y que no se presente, en este caso, la enfermedad COVID-19. Y la limpieza y desinfección son la piedra angular de todo procedimiento intrahospitalario. Tiene que ser entonces efectiva, metódica, consistente y debe de haber una auditoría de la limpieza y una retroalimentación del estado del cumplimiento de esta limpieza para contribuir a minimizar el riesgo de propagación de microorganismos, no solo del SARS-CoV-2, sino como hablábamos en el entorno de este tiempo, de multiresistencia, enterobacterias, carbapenémicas resistentes, ¿no es cierto? Estafilococos, metilinos resistentes, y todo esto que ha conllevado hoy en día a tomar medidas más rígidas. Yo creo que si todos aplicáramos, en este caso, las recomendaciones y estándares universales de precaución, tuviéramos menos impacto dentro del área de la salud y menos costos también para el área de la salud.
Muchas gracias por su tiempo. Licenciada Hoyos, muchas gracias por el tiempo de intervención. Dudas en torno al tema.